Muy buenas tardes, profe. A continuación voy a hacer mi resumen a través de este video de los puntos establecidos y discutidos en el aula eh, que enmarcan el módulo 2 sobre la estabilidad e inamovilidad de los trabajadores y los procesos que llevan inmersos estos conceptos en cuanto al reenganche, la calificación de falta cometida por el trabajador y por último la prescripción y caducidad de las acciones provenientes de la relación del trabajo. Iniciando esta exposición podemos definir la estabilidad de los trabajadores como la firmeza que tienen ellos en las relaciones jurídicas y la garantía del presente y del futuro. De manera que el trabajador que cumple con sus obligaciones no debe estar expuesto al riesgo de un despido arbitrario. La estabilidad de los trabajadores entiendo que es esa seguridad jurídica que tienen los trabajadores a no ser despedidos arbitrariamente, como lo comentó usted en clase, como lo determinaba la ley anterior que teníamos a esta, donde el despido o la finalización de la relación laboral estaba a potestad del patrono siempre que indemnizara al trabajador, cosa que ha cambiado con esta ley porque la potestad de finalizar el trabajo o de que el trabajador ya no esté más allí cumpliendo sus funciones de empleado es potestativo del trabajador, siempre y cuando no cumpla con una causa que sea calificada por la Inspectoría del Trabajo para su despido. Esos son temas que en los próximos puntos pues los abordaré con más detalle. Siguiendo con la estabilidad de los trabajos, también podemos decir que esta es denominada como una constitución consagrada en la Constitución porque es un derecho constitucional y actualmente en nuestro país, como se comentó, tenemos vigente el decreto de inamovilidad laboral. Tanto la inamovilidad laboral como la estabilidad laboral son dos instituciones, ¿verdad?, constitucionales. Siguiendo por aquí, entonces nos habla de que la estabilidad laboral está consagrada en la Constitución, como le dije, y la finalidad de ella es garantizar los derechos que tienen los trabajadores, las garantías que lo amparan, tanto a los venezolanos como a los extranjeros. Por otro lado, podemos hablar que la estabilidad de los trabajadores se clasifica en estabilidad absoluta, llamada propia o verdadera, y la estabilidad relativa o impropia. Esta última era la que había comentado anteriormente, que era potestativo del patrono prescindir de los servicios del trabajador siempre y cuando lo indemnizara. Esta era una estabilidad que se veía en la ley de 1997, pero actualmente en la que tenemos hoy en día, que es esa potestad no la tiene el patrono, la tiene el trabajador de permanecer en el trabajo siempre que pues no cumpla con alguna causa de despido y de ser injustificado pues tiene la opción de reenganche o tiene el derecho, mejor dicho, de reenganche cuando el despido es injustificado. Ese es otro tema que se explica más adelante, otro punto. En relación a los trabajadores que están amparados por la estabilidad laboral, esta estabilidad, por ejemplo, en los trabajadores a tiempo determinado, anteriormente se hablaba de 3 meses, ahora desde el primer mes cuentan con esta estabilidad laboral. También gozan de esta estabilidad laboral los trabajadores contratados dentro del lapso que estipula el contrato del trabajo que van a realizar. Ya una vez vencido, pues ya el trabajador allí no es una estabilidad laboral condicionada cuando hay un contrato por tiempo determinado. Y cuando hay también llamado a trabajadores temporeros. Otro caso, cuando los que están parados por estabilidad también laboral, es el caso de los trabajadores que son contratados para una obra determinada.
La estabilidad laboral está dentro del marco en la realización de la obra. Cuando esta termina, pues hasta allí también termina la estabilidad que este tenga. Porque esa estabilidad va a depender en estos casos porque son trabajadores de contrato, porque son trabajadores que son por contrato definido, determinado, o trabajadores por contratos para una obra determinada. En relación a los trabajadores de dirección, que son trabajadores, como les podemos llamar, cargos 99 o cargos de confianza, ellos no gozan de estabilidad o no los ampara la estabilidad laboral establecida en la ley, porque esos son cargos de libre nombramiento y remoción como son nombrados. Allí pues una vez terminada la necesidad de que ellos estén en el cargo, pues son así como la palabra lo dice, de libre nombramiento y de libre remoción, porque son cargos que son de confianza y pueden ser cambiados en cualquier momento. Es decir, que ellos están excluidos de la estabilidad laboral. En relación a la estabilidad laboral y el despido indirecto, nos habla, allí volvemos a tratar el tema que se habla de que anteriormente pues el trabajador podía ser despedido, siempre que fuera indemnizado. Ya hoy en día no es así, sino que de ser injustificado, pues el trabajador tiene el derecho de ir al ente competente, que en este caso es la Inspectoría del Trabajo, para solicitar el reenganche y la restitución de la situación jurídica violada y todo lo que ella acarrea. Ok, pasando a la clasificación de la falta, esta la conseguimos en la ley orgánica igual, allí como conversamos en el aula, profe, a partir del artículo 422 en todos sus literales. Aquí es importante de enfatizar que quién es la autoridad para calificar la causa de despido en la Inspectoría del Trabajo. Entonces este procedimiento se da cuando el patrono quiere o pretende hacer un despido con causa justificada de un empleado que goza de fuero sindical o inamovilidad laboral. Se debe dirigir a la Inspectoría del Trabajo a través de un escrito, ¿verdad? Para solicitar tal calificación. Entonces, ese escrito lo dirige el empleador a la Inspectoría del Trabajo, como ya dije, dentro de los 30 días siguientes a la falta que haya cometido el trabajador. El escrito pues debe ir a la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción donde está la ubicación del lugar del trabajo de este trabajador. Es un escrito que debe ir identificado con el nombre de la empresa, con el nombre del trabajador, con el domicilio fiscal de ambos, con el cargo que ocupa el trabajador, con las funciones que desempeñan, el por qué se pretende despedir, es decir, la falta que cometió, y las causas que invocan. El artículo habla de despido, de traslado o de modificar las condiciones de trabajo. Entonces, una vez el empleador realiza este escrito, lo dirige a la Inspectoría del Trabajo, la Inspectoría del Trabajo lo recibe y dentro de los 3 días hábiles siguientes a la solicitud notifica al empleado que debe dirigirse el segundo día, ¿verdad?, a una hora determinada para que comparezca ante el inspector de trabajo y dé contestación de la solicitud que presentó el empleador, para escucharle los alegatos, lo que él pueda decir en su defensa de la falta que haya cometido según el empleador. Allí ambos son citados y esto, aparte de lo que acabo de decir, el inspector también busca una conciliación entre ambos, entre el empleado y entre el trabajador. Es muy importante saber aquí que si el patrono no comparece a esa citación, pues queda como desestimada esa solicitud. De no lograrse esa conciliación, se apertura o se abre una articulación probatoria de 8 días. Como dije anteriormente, son los primeros 3 días para promover pruebas
y los siguientes 5 días para evacuar prueba. Si el trabajador o trabajadora no comparece a tal situación, también se considera que rechazó las causas invocadas en el escrito presentado. Una vez terminada el lapso probatorio para ambas partes, tendrán estas 2 días hábiles para presentar sus conclusiones, y de allí termina el lapso establecido para que ya el inspector empiece a contar el lapso de 10 días para dictar la decisión de si califica o no el despido que el empleador le está solicitando. En relación a la solicitud de reenganche, esta la conseguimos en la Ley Orgánica de Trabajadoras y Trabajadores, ¿verdad? En el artículo 425, que nos habla de que si hay un despido de un trabajador que goza del fuero sindical o de inamovilidad laboral, dentro de los 30 días continuos tiene el derecho a interponer una denuncia ante la Inspectoría del Trabajo para solicitar el reenganche, ¿verdad? Al trabajo y la restitución de los derechos infringidos, como salarios caídos y todo aquello, ¿no? Entonces el procedimiento empieza cuando el trabajador dirige la denuncia a la Inspectoría del Trabajo, dirige un escrito con su nombre, con su dirección, con la identificación del lugar del trabajo, el cargo que ocupaba y las condiciones bajo las cuales trabajaba. En él debe alegar, debe hacer constar del fuero sindical del cual goza y de la inamovilidad laboral, ¿verdad? Todo esto lo debe acompañar de la documentación necesaria. Una vez recibido en la Inspectoría del Trabajo, el inspector examina esta denuncia dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación y la declara admisible cuando ésta cumple con todos los requisitos que acabo de mencionar. Si queda demostrado la procedencia de ese fuero sindical que él alega y de la inamovilidad laboral que él alega, pues, y existe la presunción de la relación de trabajo alegada, el inspector del trabajo, la inspectora del trabajo, ordena el reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida, ¿no? De los salarios caídos y los beneficios que ha dejado de percibir. Si en el caso contrario, la documentación que acompaña el escrito no está sustentada, el inspector le permite subsanar la deficiencia de ello. Entonces, seguidamente, una vez declarada el reenganche por el inspector, un funcionario de la inspectoría se dirige al lugar del trabajo a dar cumplimiento a tal orden, ¿no? Debe ir acompañado del trabajador a la empresa, como ya comenté, para realizar el procedimiento de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida. Estando allí el patrono, en su defensa, puede presentar los alegatos y documentos que él crea pertinente para dar oposición a ese reenganche. Allí el funcionario de la inspectoría, en búsqueda de la verdad de lo que allí se alega, pues puede ordenar en el sitio cualquier acto de prueba que sea necesario, como interrogación, búsqueda de documentos ahí en el lugar, interrogatorios a algún trabajador, ¿verdad? Revisión de documentos u otros actos que él crea pertinentes. Cuando hay la negativa del patrono de comparecer al acto, esto da como válida las declaraciones que el trabajador hizo, porque si el patrono alega algo y no asiste a confirmar esas alegaciones, pues queda como válida todo lo que el trabajador dijo. El funcionario debe dejar constancia de todo ello. En otro caso, siguiendo con los literales del 425, si el patrono impide el acceso del funcionario de la inspectoría y del trabajador a realizar el reenganche, pues el funcionario puede utilizar las fuerzas de orden público para garantizar el cumplimiento del procedimiento. Si esa obstaculización de acceso a la empresa de manera se vuelve desacato, pues entonces ya pasa se le notifica al Ministerio Público tal situación, porque esto ya pasa a ser
tipificado como flagrancia, ¿verdad? Y esto ya pasaría a la parte penal. Cuando durante el acto no fuera posible comprobar la existencia de la relación de trabajo alegada, o que el empleador contradiga todo lo que el trabajador llevó a la inspectoría de trabajo, pues allí se suspende el proceso de reenganche y restitución de los derechos violados, y se abre un lapso probatorio de 8 días, una articulación probatoria, donde el trabajador y ambas partes pues deben justificar lo que están diciendo. Por eso es la articulación probatoria, ¿verdad? Seguidamente de esa articulación probatoria, la cual es de 8 días, en los primeros 3 días para la promoción de prueba y los 5 días siguientes para la evacuación de prueba. Y terminado todo este lapso de 8 días, pues le corresponde al inspector del trabajo decidir del reenganche y restitución en los siguientes 8 días determinados los de la promoción y evacuación de prueba. Esta decisión del inspector es inapelable, y en los casos de reenganche los tribunales del trabajo competentes no deben dar curso a ninguno de los recursos contenciosos para la nulidad de esta restitución dictada por la Inspectoría del Trabajo. Ok, ya para finalizar, como último punto de los evaluados o conversados en el módulo 2, tenemos la prescripción y caducidad de las acciones provenientes de la relación del trabajo. Entendemos que la prescripción en el derecho de trabajo la fundamenta en la seguridad jurídica, y esta es como la pérdida del derecho que tiene el trabajador, porque va muy de la mano con la caducidad. Acordémonos que en derecho pues tenemos lapsos procesales, ¿no? Que si no cumplimos en los tiempos que establece la ley, pues las acciones prescriben o caducan. Por eso se habla de la prescripción y de la caducidad. Por ejemplo, la caducidad en materia laboral se refiere a eso, exclusivamente a la inactividad de los juicios tramitados ante las autoridades laborales. Inactividad, ¿por qué? Porque si por ejemplo el empleador tenía, como hemos conversado en los temas anteriores, hacer su solicitud de reenganche en los siguientes 30 días a la destitución, y ya pasan esos 30 días, pues ya no está en el tiempo que le establece la ley para interponer su solicitud, igual que pasa con el empleado para solicitar la calificación de despido. Entonces la caducidad y la prescripción pues nos hacen figura a los momentos procesales, meramente a los momentos que se deben cumplir dentro de los procesos. La caducidad en derecho nos dice que es una figura mediante la cual ante la existencia de una situación donde el sujeto tiene potestad de ejercer un acto que tendrá efectos jurídicos, no lo hace dentro del lazo perentorio y pierde el derecho a entablar la acción correspondiente, que es lo que acabo de comentar sobre los tiempos que la ley nos da para hacer uso de ese derecho o del procedimiento que tenemos que utilizar para ejercer ese derecho. Hasta aquí mi exposición, profe, espero haber cubierto sus expectativas. Bueno, muchísimas gracias.